Bueno, hasta ahora estuvimos viendo los diagramas de energía de los tubos de rayos X con la variación del miliamperaje, o sea, de la corriente que hay entre cátodo y ánodo. Y que lo que hemos visto es que en el caso del aumento del miliamperaje, lo que varía en la curva es su altura, pero no varía la energía de los rayos. ¿Sí? La energía de los rayos es constante. Veamos qué pasa con un diagrama de energías donde lo que varía es el kilovoltaje. Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos un diagrama de energías, por ejemplo de este tipo, donde estamos representando, por ejemplo, una técnica de 60 kilovolts y 50 miliamperes segundo. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando aumentamos la técnica? Por ejemplo, mantenemos igual a los miliamperes segundo, seguimos en 50 miliamperes segundo, pero tengo en vez de 60 kV, vamos a aplicar una técnica de 80 kV. Bien, lo que normalmente ocurre con esto es que nos vamos a encontrar con una curva que más o menos, disculpen si no sale todo lo bien que tendría que salir, va a ser una cosa así, va a aumentar por acá y va a bajar por acá. Bueno, salió bastante tortuosa la curva, pero bueno, un poco la idea es mostrar cómo varía esta curva. Con respecto a la anterior. Esta curva es esta, o sea, está representando esta técnica. Obviamente, acá también tenemos que representar el rayo X característico. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, si está acá, y obviamente estamos utilizando el mismo ánodo, vamos a tener la misma altura de energía, también el rayo X característico. Atención, yo algo que no les aclaré, pero puede que encuentren en los libros que a estos rayos característicos, por ejemplo, les llaman rayos K, ¿sí? Y también les pueden llamar rayos L, dependiendo de qué capa estemos hablando. Generalmente los rayos K van a tener valores relativamente altos, y si son rayos L, obviamente van a estar más bien de este lado, porque las energías con que trabajan los rayos característicos en la capa L son muy inferiores, ¿sí? Entonces, bueno, ¿con qué nos encontramos acá? Con esta variación. Obviamente, bueno, yo les pido disculpas con la segunda curva que salió bastante fea, pero bueno, ¿qué es lo importante? Fíjense, acá el punto máximo en la técnica de 60 kV está llegando, por ejemplo, acá estamos diagramando energías, como siempre, y acá estamos número de rayos, diagramando el número de rayos. Esto, por ejemplo, acá podemos decir que sean, por dar cualquier valor, 40 kV. ¿Qué punto? El punto máximo. Con la nueva técnica, el punto máximo, vamos a hacer de cuenta que esto está más o menos parejo, cosa que no se ve mucho, va a estar en, por ejemplo, vamos a poner, no sé, 60 kV o 55 kV, kiloelectronvolt, ¿no? ¿Bien? O sea, que hay una diferencia. Hay una diferencia de energías. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos un disparo con una técnica con el mismo miliamperaje o miliamperaje segundo y
¿Y qué ocurre con otra técnica donde hacemos el mismo miliamperaje, pero aumentamos el kilovoltaje? La curva es obvio, eso lo van a ver por ejemplo también en el manual. Bueno, la imagen acá es muy chiquita en el manual, por eso no se los voy a mostrar. La curva va a tender hacia la zona de más altas energías. Y otro dato curioso, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el área contenida debajo de las curvas está hablando a las claras de la cantidad de rayos que está emitiendo? Por lo tanto, acá no aumentamos la cantidad de rayos, entre comillas, sin embargo, el área que está por debajo de la nueva técnica, de la curva verde, es mucho mayor que esta, que la primera. Entonces ustedes dirán, bueno, acá estamos en presencia de que no solamente varió la energía de los rayos, la energía media de los rayos hacia allá, porque acá se ve obviamente, ¿no? Capaz que acá podríamos decir que acá llegó a 90 keV y acá llegó a 100 keV, ¿sí? O sea, aumentó la energía media, en general las energías aumentaron, pero también aumentaron el número de rayos, ¿sí? Eso tiene un porqué, que lo vamos a explicar ahora. Pero fíjense otro detalle. En lo que es alta energía, o sea, cuanto más hacia allá vamos, más energía es. En la parte de alta energía nosotros estamos teniendo mayor proporción de rayos. Y en la parte de baja energía, está por acá, a la izquierda, fíjense que las curvas prácticamente no varían, prácticamente no hay cambios. Donde sí hay cambios es en la zona de más alta energía. Y eso es, en cierta forma, se puede decir que beneficioso, porque nosotros en la zona de bajas energías vamos a tener muchos rayos que se van a terminar perdiendo. Pero lo más importante de todo es que no solamente aumenta la penetrabilidad, sin duda, esto lo demuestra, que los rayos que están más hacia allá son más penetrantes, sino que además, no solamente hay más penetrabilidad, sino que un efecto secundario, no buscado directamente, es el aumento del número de rayos. ¿Por qué? Bueno, hay un porqué. El porqué tiene que ver con un proceso, que ahora si me permiten, vamos a borrar. Con un fenómeno físico que ocurre justamente donde nosotros trabajamos con la zona de la nube termoiónica. Nosotros tenemos el filamento, ¿sí? Y acá se produce la nube termoiónica. Muy bien. Estoy tratando de recordar el nombre de ese proceso que vamos a ver ahora. Se llama efecto de la carga espacial. Y es lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con una nube de electrones, obviamente, siempre que se va a preparar al equipo para un disparo, se genera la nube de electrones alrededor del filamento. ¿Pero por qué se genera una nube y no están todos juntos? Justamente se genera una nube, esa nube termoiónica, esa famosa nube termoiónica, por una razón muy específica. ¿Cuál es? Que entre electrones se repelen por ley de Coulomb. O sea, que están constantemente repeliéndose entre ellos, ¿sí? Por eso forman un volumen, forman una nube. O sea, se incomodan entre ellos, por decirlo de alguna manera familiar, y no permiten que se acerque mucho uno con otro. Por lo tanto, ocupan todo un volumen importante. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo le aplico una alta tensión, un campo eléctrico,
de acá hasta acá, por ejemplo, acá negativo obviamente, acá positivo, supónganse que acá en este campo eléctrico hay 40 kilovolts, que en el momento del disparo obviamente aparecen, se aplican esos 40 kilovolts, y todos estos electrones se van a ir atraídos por el ánodo. Pero ocurren muchos fenómenos, ocurren varios, mejor dicho. Los más importantes son que van a ser atraídos hasta acá, hacia el ánodo, o sea, van a entrar a viajar. Pero ¿qué pasa? No todos van a salir de la misma manera, ¿sí? Y los que están más atrás de todo, ¿sí? En el momento, en esa décima de segundo que puede llegar a significar el disparo, no se dio tiempo a que todos los electrones de la nube viajen para acá, ¿sí? Pese a la atracción de los 40 kilovolts, por ejemplo, un porcentaje importante de esos electrones, por ejemplo un 80%, un 70%, viajaron, por decir una cifra cualquiera, viajaron hacia acá. Son atraídos y llegan, realizan el frenado aquí y obviamente no solo frenado, radiación infrarroja, efecto rayos X característicos y bueno, y salen los rayos. Pero un porcentaje quedó acá. Justamente ese es el efecto de la carga espacial, que el rendimiento no es del 100%. O sea que no todos, no el 100% de los electrones viaja hacia acá. Pero si yo le pongo, por ejemplo, acá 80 kV, ¿qué va a pasar? La nube va a ser igual que la anterior, que para 40. Pero ¿qué ocurre? El poder de atracción que va a tener estos 80 kV con respecto a los 40 va a hacer que no salga un 70% hacia allá. Va a salir un número mayor de electrones. ¿Por qué? Porque hay mucho mayor atracción. Entonces posiblemente salga un 90, un 95%, por decir cualquier cifra, pero son valores que se acercan al 100. Y cuanto más aumento el kilovoltaje, más probabilidades de que esa nube de electrones salga por completo. Hay un tope, hay un valor máximo de kilovoltaje con que después, aún aumentando más y más ese kilovoltaje, no por eso la cantidad de electrones que viajan hacia aquí es mayor. No, hay un límite. Hay todos unos gráficos sobre eso que no se los voy a dar ahora para no complicarlo. Pero este efecto de la carga espacial es el que produce esa mayor cantidad de miliamperes, o sea, mayor cantidad, el número de rayos, frente a un simple aumento de kilovoltaje. Aumenta el kilovoltaje y por este motivo uno va a llevar, por ejemplo, valor, no lo tomen muy en cuenta porque es totalmente relativo a lo que estoy diciendo, un 70% a 40 kV y un 90% a 80 kV. ¿Sí? Entonces voy a tener un 20% más de electrones que va a hacer obviamente que la curva sea más grande. Va a haber más rayos producidos. Que eso no significa obviamente que se haya tocado el miliamperaje, que quede muy muy clarito. No se varió el miliamperaje. Lo único que pasó es que este efecto de la carga espacial me trajo ese inconveniente o esa característica, no digamos inconveniente. ¿Sí? Muy bien. Y por último, quiero aclararles algo que en charlas anteriores no lo dije y que, bueno, uno lo da por sabido, pero no tiene que ser así. Es importante que quede aclarado. Una cosa es cuando uno habla de miliamperes y otra cosa es cuando uno habla de miliamperes segundo. Cuando yo hablo de miliamperes, estoy hablando de una cantidad de corriente que está circulando de cátodo a ánodo. Muy bien. El miliamper segundo también es una corriente que circula de cátodo a ánodo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá tenemos en cuenta los segundos. O sea, acá ya está incluido el tiempo en que va a circular esa corriente. Entonces, ¿con qué se van a encontrar ustedes en la práctica, en la realidad? Con miliamperes segundo. Entonces, si yo por ejemplo hablo
que estoy en una técnica, la técnica tiene 40 miliamperes segundo y 80, no sé, 70 kilowatts, que es una técnica muy probable. ¿Qué significan estos 40 miliamperes segundo? Va a ser la multiplicación de la corriente en miliamperes, la corriente en miliamperes, multiplicado por los segundos de exposición. Entonces, por ejemplo, esto tranquilamente podría ser, si yo digo que la corriente, o sea, si yo, por ejemplo, la cantidad de tiempo de exposición es de 0,1 segundos, o lo que es lo mismo 100 milisegundos, lo voy a multiplicar para que me dé 40 miliamperes por ¿cuánto? Por 400 miliamperes. O sea que la corriente del tubo va a ser de 400 miliamperes y va a estar circulando durante una décima de segundo. Eso equivale a 40 miliamperes segundo. Si yo lo quiero hacer 50 miliamperes segundo y lo que sea, va a ser lo mismo. Obviamente uno puede quizás reducir los miliamperes y aumentar el tiempo de exposición. Está esa otra posibilidad. Entonces, los miliamperes segundo se expresan como con esta característica. El producto de la corriente que va a circular y el tiempo que va a transcurrir en esa circulación. ¿Que está dado por quién? Por el famoso cronómetro que nosotros hablamos clases anteriores.